Bueno, la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, en geometría analítica, se estudia de una forma con el teorema de Pitágoras. Pero antes de empezar con este tema, tenemos que saber qué es una distancia. Una distancia, por ejemplo, si dibujamos un punto aquí y otro punto aquí, a este le vamos a llamar A y a este B. Al unirlos se forma una recta. Al formar esta recta, ¿cómo podemos saber su distancia? Pues su distancia es la longitud que hay del punto A al punto B y se expresa numéricamente. Entonces, una distancia entre dos puntos es eso, es la longitud que hay entre ellos dos y se expresa numéricamente. Bueno, en el plano cartesiano, si tenemos un punto, por ejemplo aquí, lo vamos a llamar P1. Y tenemos otro punto por acá y lo vamos a llamar P2. Entonces, al unir estos dos puntos con una regla, bueno, saldríamos derecho, pero se forma una recta. ¿Cómo podemos saber la distancia entre esta recta? La cual vamos a llamarla D. Entonces, ¿cómo podemos saber esta distancia? Puesto que está en inclinación, no podemos calcularla solo contando. Puesto si estuviera así, tendríamos más o menos una idea. En forma horizontal tendríamos una idea de cuánto mediría, o si la tuviéramos en horizontal. Pero como la tenemos así, lo que vamos a ocupar es algo que es muy sencillo y ya muchos lo conocen, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el siguiente. Es el siguiente, este es el teorema de Pitágoras. Este es el triángulo, el teorema de Pitágoras es este. A este le vamos a llamar C, a este A y a este B. Este es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que está hecho por un ángulo de 90 grados y ya sus otros grados pues componen otro de 90, la suma de ellos. Y bueno, siempre C va a ser la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el que esté enfrente al ángulo de 90 grados. En este caso, si es el ángulo de 90 grados, es por eso que puse un cuadrito y enfrente está este lado. Ese es C, que va a ser la hipotenusa. Los demás son los catetos. Este es cateto A, cateto B. Y el teorema de Pitágoras funciona de la siguiente manera. Se dice que la hipotenusa, o sea el lado C, al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso A al cuadrado más B al cuadrado. O también se puede representar C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este sería el teorema de Pitágoras. De esta forma. Entonces, ¿cómo podemos ocupar esta fórmula aquí arriba? Vamos a anotarle aquí la fórmula. C es igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos en cuenta que un punto está conformado por las coordenadas. Las coordenadas son las siguientes. Por ejemplo, aquí vamos a llamarlo x1, y1. Y las coordenadas aquí van a ser x2, y2. Entonces, teniendo esto, tenemos un poco más de conocimiento de esto. Entonces, si vemos, se formaría un triángulo rectángulo.
aquí, sabiendo, este es el ángulo de 90 grados, enfrente está la distancia que queremos conocer. Entonces la distancia va a ser la hipotenusa, en este caso C. Vamos a anotarlo por acá. D es igual a raíz. Pero aún no sabemos cuáles son los catetos o cuánto valen los catetos. ¿Cómo sabremos esto? Pues de la siguiente manera. De aquí a acá hay una cierta distancia, que es x1, ya que esta es la recta de las abscisas o de las x. Entonces de aquí a acá hay x1. Y de aquí hasta acá, vamos a ponerlo de color azul. Todo esto vamos a llamarlo x2. Entonces, si lo dibujáramos, aquí tenemos x1, esta vamos a hacer la recta, y aquí tenemos x2. Y bueno, aquí se nos forma el lado del triángulo, exactamente aquí. Entonces, si nos damos cuenta, x2 y x1 nos forman toda esta distancia. Entonces, ¿cómo podemos conocer este lado, que lo vamos a llamar, bueno, x, de la siguiente forma? Que sería x2, que es la distancia más grande. Si le quitáramos este cachito de x1, vamos a imaginar que se lo quitamos como una resta, se lo restaríamos, quedaría la distancia de x, que sería el lado del triángulo. Entonces esta va a ser x2 menos x1, el cateto. Esta va a ser d, y bueno, x1. Encontramos nuestro primer cateto, y nuestro primer cateto de la fórmula quedaría así: x2 menos x1 al cuadrado más. Ahora vamos a encontrar el otro cateto, que sería el de las y o de las ordenadas. Entonces, vamos a dibujarlo con rojo. De aquí a allá hay una distancia de y1, ya que es el punto. A esta distancia, a esta altura está ubicado el punto 1, que sería la coordenada de y1. Y hasta acá, vamos a dibujar una línea hasta acá, va a ser, todo eso va a valer y2. Entonces, si aplicáramos el mismo concepto, tenemos y2 y aquí tenemos y1. Vamos a ponerle y1. Y el triángulo mide su otro cateto mide y. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues de la siguiente forma. Al igual que en el otro, si le quitáramos y1 a y2, que es esta altura, quedaría la altura de y. Entonces, que sería el otro lado del triángulo rectángulo. Entonces, el siguiente lado quedaría así: y2 menos, y1. Y bueno, quedaría así el siguiente cateto, que sería y2 menos y1 al cuadrado. Y así calcularíamos la distancia en este triángulo rectángulo. La fórmula quedaría: la distancia es igual a la raíz de los catetos, la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso es x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Y solo utilizando el teorema de Pitágoras.